Grábenos, don David. Yo pensé que ya lo habíamos visto todo, lo habíamos leído todo, y la oposición, los medios tradicionalmente chayoteriles, los odiadores de la transformación de México, me sorprenden día con día, y esta no es la excepción. El Universal entrevistando a un columnista del Reforma, hágame usted el chingado favor. ¿Con qué ganas? Pues de chingar, las ganas de golpetear. En el Universal publican una entrevista con Sergio Sarmiento, uno de los peones de Ricardo Salinas Pliego, una de las plumas más venenosas del periódico Reforma, y a través de las páginas del Universal asegura que Andrés Manuel López Obrador no es el más atacado, pero sí el más reacio a la crítica en relación a los presidentes. Dice que el presidente López Obrador fomenta los linchamientos contra los periodistas opositores a su administración, pero no ha limitado la libertad de expresión. Se asume ya, esto es importante, Toño, se asume ya como un periodista opositor a su administración. No es lo mismo. Yo no lo estoy leyendo, no lo estoy inventando yo, no lo estoy entendiendo yo, no lo estoy desmenuzando yo, lo estoy leyendo del periódico El Universal. López Obrador, de acuerdo a Sergio Sarmiento, fomenta los linchamientos contra los periodistas opositores a su administración, pero no ha limitado la libertad de expresión. Ojo, no es lo mismo ser un periodista crítico, no es lo mismo ser un periodista ¿cómo lo puedo? Incómodo al poder, a ser un periodista opositor. Se asumen ya, Toño, como periodistas opositores, entre ellos Sergio Sarmiento. No, a ver, y si don David tiene por ahí la playera negra de Sergio Sarmiento, en esta en la que asiste a un concierto que dice prensa fifi, pues yo creo que desde ahí, Vicente, desde ahí claramente Sergio Sarmiento se asumía como un periodista opositor. Esa parte, yo insisto, pueden ser muy académicos, creo que tienen, una serie de tablas muy, muy fuertes, pero ya llamarlo así, periodista, opositor, bueno, opositor sí, pero creo que tendremos que quitarle periodista, hay que poner la palabra siempre pseudointelectual o pseudoperiodista al referirnos a este tipo de personas, personajes que se creen, bueno, pues los paridos por la realidad, ¿no? Porque tuvieron todas las oportunidades viviendo en creciendo en estas esferas del poder, obviamente tuvieron las oportunidades de estudiar en las mejores escuelas privadas, en las mejores universidades internacionales, de pues tener todo este bagaje cultural, y eso como mínimo, era lo mínimo que pudieron obtener, aprovechar todo esto. Pero sí, esto es claro. Yo creo que un Sergio Sarmiento no solo tendría que asumirse, quitarse la máscara, como el mismo presidente López Obrador dice, como periodista, opositor, sino como opositor en lo general. Quitémosle la parte de periodista. Yo veo a un Sergio Sarmiento como un activista, como un militante opositor a Andrés Manuel López Obrador. Si pudiéramos hablar históricamente, creo que un Sergio Sarmiento es lo mismo a López Obrador que un Miramón lo fue a un Juárez. No sé lo que opinan los historiadores. Mi querido Toño, déjame leer un poco precisamente sobre lo que publica el periódico El Universal. Dice: Sergio Sarmiento, periodista con más de 3 décadas de experiencia, ha vivido gobiernos de diferentes partidos políticos, PRI, PAN y Morena, y con proyectos de nación distintos. Con todo ese bagaje asevera que de entre todos los presidentes de México que ha visto Andrés Manuel López Obrador, es el más sensible y el más reacio a aceptar la crítica. Sarmiento Fernández de Lara, nombres muy de alto pedorraje, rechaza que López Obrador sea el mandatario federal más atacado por los medios de comunicación en los últimos 100 años, pues no hay cifras para comprobar esa hipótesis.
Al mismo tiempo critica que el presidente de la República fomenta linchamientos contra los periodistas críticos a su administración. En entrevista con El Universal, el autor de la columna Jaque Mate señala que el titular del Ejecutivo Federal no ha limitado la libertad de expresión en el sentido de que no ha prohibido a nadie dar sus opiniones. Sin embargo, la prensa sí está sometida a presiones por las descalificaciones que sufre en las conferencias matutinas diarias que ofrece el mandatario federal. El periodista lamenta haber sido víctima de estos señalamientos en 4 ocasiones y explica que las descalificaciones derivan del carácter narcisista del presidente López Obrador, quien cree que tiene la razón y los que lo contradicen son sus enemigos. Dice, le preguntan desde el Universal, ¿cuál es el panorama de la libertad de expresión en México en la actualidad? Y él responde, estamos viviendo una situación complicada. Por una parte, me parece que en términos generales el gobierno no ha violado el derecho a la libertad de expresión, no ha prohibido que quienes tengamos puntos de vista críticos nos expresemos, pero estamos viendo más presión que nunca a través de ataques en las conferencias de prensa mañaneras en Palacio Nacional. ¿Cómo les arden? Por eso les arde que Lord Molécula tenga la palabra, por eso les arde que Daniel Marmolejo tenga la palabra, por eso les arde que nuestros 2 corresponsales, Rafa Herrera y Hans Salazar, tengan la palabra, por eso les arde que un servidor haya ido a la mañanera, dice Sarmiento, y Toño también haya estado en la mañanera, obviamente. Hemos tenido muchas amenazas, descalificaciones por parte del presidente a periódicos como El Universal, Reforma o El Financiero, a columnistas. A mí me ha tocado 4 veces y por supuesto en redes sociales vemos a un grupo de simpatizantes del presidente de la República que no solo descalifica, sino que difama, calumnia y amenaza. Bueno, una mentada de madre creo que no amenaza, no calumnia, no difama, a lo mejor descalifica. Por lo que acabo de leer, chingue a su madre Sergio Sarmiento, por favor, hombre. Mi querido Toño, yo no sé, dicen que con el bagaje de 3 décadas, bueno, yo no es que con esto vaya a decir que tengo envidia, ni que quiero que me busque el Universal, pero somos algunos otros periodistas que no somos opositores al gobierno de López Obrador, que estamos a favor de la transformación de México, que estamos a favor de darle la voz al pueblo, a los de abajo, que también tuviéramos una opinión y no necesariamente como la del periodista fifí, no porque lo diga yo, porque él se asume fifí, Sergio Sarmiento, Toño. Sí, y te digo, esos 30 años de periodismo pues son muy cuestionables, pero bueno, concedámoslos, ¿no? Él tenía su entrevista, la entrevista con Sarmiento que nadie veía ahí en TV Azteca, por ejemplo, estos editoriales que hace o hacía en Hechos Noche, participaciones en una serie de diarios, estuvo en Radio Centro en su momento, también ha tenido una participación fuerte en los medios de comunicación. Yo quiero insistir que es una de esas personalidades creadas desafortunadamente de los medios de comunicación, de gente que pues sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos siempre estuvieron en estas esferas del poder, siempre tuvieron todas las oportunidades y les dieron siempre todos los medios de comunicación o los mejores puestos y etcétera. Esa es la realidad muchas veces de este tipo de personas. Pero sí quiero hacer la diferencia. Concedamos en todo caso que en efecto Sergio Sarmiento es un periodista de la derecha, ¿no? Por ponerlo así. Es un periodista de la derecha, Vicente, público consentidor. Sí, quisiera yo separar esa parte. Yo creo que ya en estos momentos Sergio Sarmiento no podría identificarse claramente como periodista, sino definitivamente, insisto, como militante. Él tendría que hablarse como, bueno, vamos categorizarse, derecho, Toño, describirse a sí mismo como un militante en contra de López Obrador. Y tiene todo el derecho. Como nosotros también tendríamos todo el derecho de decir estamos a favor de la transformación de México. ¿Qué? Ahora, también, Toño, esta es mi opinión y tú cierras con tu comentario. O sea, ellos le pueden decir demente senil, le pueden decir pendejo, le pueden decir loco, le pueden llamar aldeano de Macuspana, le pueden decir el Mesías tropical, le pueden decir narcisista, le pueden decir todo lo que quieran al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero con mucho respeto y nótese mi sarcasmo, el cotton head, como le dice Macalakesh, el cabecita de algodón no les puede decir nada
porque se tiran al suelo, porque el autoritario López Obrador los está atacando. Pinches hipócritas y además cobardes, que aguanten la riata. Así es, el silogismo claro ya que acaba de dar a conocer en esta entrevista sesgadísima Sergio Sarmiento es, a ver, yo lo que estoy criticando del presidente es que fomenta los linchamientos a los periodistas críticos, pero no hay, él reconoce, no hay una falta de libertad de expresión. Yo creo que no se fomenta ese linchamiento, no creo que exista un linchamiento, es que para ellos es importante que puedan mantener su estatus, Vicente. Eso es lo que no estamos entendiendo. Estas personas en el poder creen que son, vamos, de la nobleza, que tienen el privilegio para ellos sí poder criticar, ellos sí ser líderes de opinión, ellos poder hacer y deshacer, ellos tener control de los medios de comunicación. Y hoy que la realidad es muy distinta, hoy que la gente les puede responder en redes sociales, le puede responder incluso al patrón de Sergio Sarmiento en redes sociales y que lo hace constantemente en Twitter, por ejemplo, hoy no lo pueden entender, no lo pueden, a lo mejor lo entienden, no lo pueden digerir, no digieren eso. Al enfrentarse a esto, a una crítica de un presidente, a una crítica de un ciudadano de a pie, de una ciudadana de a pie que les dice, oiga, usted es un pinche chayotero, permítame decírselo, sé que es una ofensa, pero para mí usted es un pinche chayotero, y se lo digo con mucho respeto, con toda la decencia que exige esto, y sin ningún tipo de violencia. Usted es un pinche chayotero. Bueno, para ellos eso es un linchamiento mediático, cuando no es una crítica, como las críticas que ellos ejercieron durante tantos años a aquellos que estuvieran en contra del régimen. Esto es claro, ¿no? Es que mira, me parece que son tan ridículos como los caballeros del zodiaco, ¿no? O sea, se creen ellos los caballeros dorados, ¿no? Y los demás son caballeros de bronce y etcétera. O sea, son muy infantiles, tienen una idea muy estúpida de la vida, pero ya se les está acabando el 20 definitivamente, Vicente. Como dice Rafita, están en peligro de extinción. Y para cerrar, Toño, recuerdo a Julio Cerroa, le mando un abrazo, que tantos años ha insistido en dar a conocer la lista de los apapachados por el gobierno, los tradicionalmente chayoteriles. Si a esos les gritan pinches chayoteros, lloran, chillan, porque no tienen la autoridad moral para decir lo que decimos nosotros. A mí cuando me dicen pinche chayotero, pues yo digo, demuéstramelo, cabrón. No, pero que, a ver, güey, la diferencia entre un Vicente Serrano y un Joaquín López Dóriga es que a Joaquín López Dóriga, Nancy Flores de la revista Contralínea le sacó que vendía sus comentarios editoriales y que después ofrecía ponerlos en su espacio en Radio Fórmula, en el de Oscar Mario Beteta y en el de Ciro Gómez Leiva. Eso es chayoteo. No, a ver, tú eres neochayotero, ¿sí? Demuéstrame un peso que me ha pagado este gobierno para dar mi punto de vista y te la vas a pelar. No, hay diferencias. Por eso les arde a esos que les griten pinches chayoteros, pinches vendidos, porque ¿saben qué? No pueden decir, a ver, demuéstramelo, porque be careful what you wish for. Cuidado con lo que deseas en un descuido y le sacamos más trapitos sucios a toda esta sarta de cabrones. Pero bueno, hay más información.